Bueno, pues vamos a ir comenzando porque me han dicho que ya estabais casi todos, porque algunos estáis compartiendo pantalla. Entonces, todos los que vais a acceder hoy al Empower Meet ya estabais conectados. Bueno, yo me presento, soy Alexa López, soy la directora de comunicación de la Fundación Women's Week. Y bueno, lo primero quería agradeceros a todas y todos los que estáis hoy aquí conectados en nuestro primer Empower Meet online con Susana Rubio. Agradecer al instituto también y a la coordinadora Maite por ponérnoslo todo tan fácil y, bueno, y por supuesto a nuestra ponente, a Susana y a Mastercard. Explico muy brevemente en qué consisten los Empower Meets y cuál es su objetivo. No es una iniciativa que empezamos el año pasado en Fundación Women's Week con el objetivo de acabar con los sesgos de género, de reducir los sesgos de género y que en el ideario de las más jóvenes hubiera figuras femeninas referentes en todos los ámbitos de la sociedad y que pudieran ver que las profesiones no tienen por qué estar sexualizadas, no hay profesiones ni vocaciones de hombres ni de mujeres y que tengan referentes para conseguir todo lo que y alcanzar todos los retos que se os pongan por delante. Bueno, hoy el Empower Meet que vamos a celebrar hoy está basado en la tecnología. Sabemos que en Fundación Women's Week apostamos por una tecnología que sea democrática e inclusiva y además es que creemos que la tecnología, como además lo estamos viendo ahora a partir de la crisis sanitaria, pues es indispensable y si no formamos parte de ella y no formamos parte de todo el proceso, pues nos quedamos fuera de muchas cosas. Los índices en carreras STEM y en sectores TIC de la mujer, de la participación de la mujer, son muy bajos y lo que queremos conseguir con estos Empower Meets, con estos encuentros, es que se reduzca ese sesgo y que las mujeres, que las jóvenes formen parte también del ámbito tecnológico, de la tecnología. Para ello vamos a contar hoy con Susana Rubio, que es desde 2019 directora de Pagos Digitales e Innovación para España y Portugal de Mastercard. Anteriormente y desde 2017 trabajó como Customer Delivery Manager para los mismos mercados en Mastercard. Su experiencia previa se centra en el sector de las telecomunicaciones y consultoría, trabajando en diversos proyectos en el entorno de los wallets, soluciones NFC, e-commerce y proyectos de transformación y gestión del cambio. Es experta en comercio electrónico y pagos móviles. Ha ayudado a la industria española a alcanzar la convergencia digital en los pagos. Y además, bueno, Susana es ingeniera superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive Coach por la International Coach Federation y tiene un máster en transformación digital por la EOI. Entonces, bueno, ya os voy a dejar con ella, que os va a contar muchas cosas muy interesantes. Y bueno, podéis desactivar el micro cuando queráis, cuando Susana haga alguna pregunta o os pida vuestra participación, podéis sin problema activar el micro y responderle con total libertad, ¿de acuerdo? Pues nada, me despido. Muchas gracias a todas y a todos, que también hay algunos chicos que han querido participar, cosa que nos encanta. Y os dejo con Susana. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Alexa, por la introducción y por la presentación. Y gracias por habernos invitado, bueno, a mí y a Mastercard un año más a participar en estos eventos que hacéis desde la Fundación Women's Week. O sea, mis primeras palabras de agradecimiento a la Fundación por toda la labor que hacéis, porque es verdad que yo creo que ya estamos en España en una posición bastante adelantada si nos comparamos con otros países a nivel mundial. Y esto es gracias a que hay personas que han luchado mucho durante muchos años para conseguir que estemos donde estamos y yo creo que es fundamental que siga habiendo asociaciones, que sigáis impulsando y haciendo ver a todo el mundo y extendiendo este mensaje de que no hay diferencias, de que tenemos que realmente luchar si identificamos algo para seguir trabajando todos juntos y poder acceder a las mismas posibilidades. Así que un reconocimiento a toda la labor que estáis haciendo no solo aquí, sino a lo largo de España. Y bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber participado en este evento y por estar hoy y pasar una hora y media pues hablando conmigo.
y espero que compartiendo también la visión que vosotros tenéis de la sociedad, de lo que queréis hacer con vuestra vida, de vuestras aspiraciones y si pensáis que podéis llegar a ellas. Me alegra mucho estar con vosotros. Yo sé que estáis ahora como en una etapa crítica. Yo tengo dos sobrinas, una de 15 y una, bueno, que justamente hoy cumple 18, con las que estuve hablando la semana pasada, pues para que también me diera una idea de pues cuál era su pensamiento y su posicionamiento de cómo ven las cosas ahora, si realmente piensan que sigue habiendo diferencias, qué es pues también cuántas niñas están más estudiando las ramas de tecnología versus a cuántos niños, ¿no? Cuando tradicionalmente pues se piensa que hay más chicos en las ramas de ciencias que las mujeres en sí. Entonces estuve haciéndole algunas preguntas. Yo sé que en estos momentos estáis decidiendo pues qué vais a estudiar, con lo cual encantada de estar aquí, de poder contaros mi experiencia por si eso os ayuda en algún momento a decidir qué es lo que queréis hacer y no tiene por qué ser ahora, sino que a lo mejor en algún momento de vuestra carrera, pues al tomar una decisión, si realmente consigo eso, yo ya estaré contenta, porque hoy lo que voy a hacer es contaros realmente mi experiencia laboral, lo que yo he hecho durante todos estos años, las decisiones que he tomado para seguir progresando en mi carrera y que así pues intentar pues, que veáis un ejemplo de las cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, lo primero de todo, aparte de lo que voy a hacer hoy, os quería compartir mi objetivo. Entonces, yo normalmente, bueno, yo trabajo en pagos digitales, ¿no? Entonces, pagos digitales, así para que tengáis una idea de cuál es mi rol en Mastercard, significa que me encargo pues de las soluciones pues que hoy nos permiten pagar con el móvil, pagar con los relojes, comprar en e-commerce online y que todo sea más fácil, ¿vale? Entonces, normalmente, pues yo doy charlas pues de cómo funciona este mundo, de las soluciones innovadoras, de cómo van a ser los pagos en unos años y cómo toda la industria, ¿no? Tenemos que trabajar juntos para llegar ahí. Pero en esta parte en la que realmente pues también pues desde Mastercard sobre todo participamos en muchísimos eventos donde creemos que podemos apoyar e impulsar esta igualdad entre los diferentes colectivos, yo participo porque aquí sí que tengo un objetivo personal. Y mi objetivo personal es que nosotros sigamos trabajando y pues las personas de mi edad sigamos estando en estas charlas intentando conseguir la igualdad para que vosotros, cuando lleguéis a mi edad, no tengáis que hacerlo. O sea, mi objetivo es que realmente estas charlas no sean necesarias porque realmente hayamos conseguido que en nuestra sociedad no haya estas diferencias, ¿vale? Entonces, que pues todas las mujeres realmente se sientan cómodas, que sepan que pueden conseguir las cosas, pero no solo las mujeres, y por eso también estoy muy agradecida de que algunos chicos os hayáis conectado aquí, porque yo creo que en el futuro cualquier charla que hagamos en cualquier sentido, hablando de este o de otro tema, realmente tiene que ser para todos, porque es muy importante aquí, en mi opinión, que trabajemos como sociedad. Y cuanto más ayudemos a las familias en la educación en casa, en la educación en los colegios, a transmitir que no hay diferencias y que todos podemos aspirar a las mismas cosas, pues yo creo que estaremos muchísimo más cerca de conseguir este objetivo. Os voy a contar un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional para que veáis cómo lo viví yo también hace muchos años y que podáis aprender cómo vosotros podéis vivir una experiencia parecida hoy en día. Yo, para que tengáis un poco de contexto, bueno, me crié en una familia de clase media, tengo una hermana también. Mis padres en su día no tuvieron las mismas posibilidades que yo. De hecho, mis padres tuvieron que venirse a Madrid a completar sus estudios porque ellos sí que venían de unas familias más humildes que pues que no podían pagarles todos los estudios que ellos querían. Entonces ellos se vinieron pues los dos por separado sin conocerse entonces a Madrid cuando eran muy jóvenes, con 18 años, a acabar sus estudios y a empezar a trabajar. En mi casa, porque luego mis padres pues les ha ido muy bien. En mi casa siempre se ha fomentado, por tanto, el esfuerzo. Entonces yo siempre he sido criada en una familia donde el esfuerzo, la superación, la lucha han sido valores fundamentales que han permitido a mis padres conseguir muchísimas cosas y que nos han transmitido también a nosotras para que realmente podamos seguir.
Es verdad que en mi familia, y nosotras éramos dos hermanas, tampoco he visto nunca como diferencias, pero sí que es verdad que mis padres siempre me han transmitido que yo podía conseguir cualquier cosa, o sea, no había limitaciones y que cualquier cosa que yo quisiera conseguir, pues que simplemente tenía que luchar por ella, como pues ellos lo hicieron en su día para conseguir llegar donde llegaron. Entonces, bueno, pues yo con 18 años decidí que iba a estudiar pues ingeniería de telecomunicaciones, como ha comentado Alexa al principio. Y es verdad que ahí, o sea, no voy a mentiros, no voy a decir que es que yo tenía una gran vocación de ser ingeniera, pero lo que sí que es verdad es que yo toda la vida he sido una persona muy de ciencias, entonces a mí mi asignatura favorita siempre eran las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba el dibujo y las otras asignaturas pues me entretenían, pero no eran mi gran pasión. Con lo cual lo que yo sí que tenía claro es que era una persona de ciencias pero desde muy pequeña y como en esos momentos, y os estoy hablando de 1998, que os sonará muy lejano, realmente había muchísima salida en el mercado de las telecomunicaciones, o sea, hasta el punto que necesitaban más ingenieros que los que realmente se formaban y había personas que en cuarto y en quinto ya empezaban a trabajar porque realmente se demandaban muchos telecos sobre todo. Pues entonces decidí que yo iba a estudiar ingeniería de teleco. Tenía la suerte de pues haber sacado muy buenas notas siempre y pues aunque en su día pedían una nota muy alta, pues yo pude entrar en la carrera. Cuando yo lo comenté en casa nunca vieron ningún problema porque yo fuera ingeniera, al contrario, o sea, mis padres siempre se han sentido como muy orgullosos y me han animado en cualquier decisión que yo quisiera tomar. Es verdad que ellos me ofrecieron otras posibilidades de futuro, pero cuando vieron que yo quería hacer ingeniería, pues siempre me han apoyado. Entonces empecé la carrera. En aquellos momentos ya no estábamos en los tiempos en los que solo éramos 5 chicas en clase frente a un 95% de los chicos y yo cuando estudié teleco es verdad que había más chicos que chicas, pero os estoy hablando de una proporción ya del 30%, 70%, o sea, una proporción incluso mayor a la que yo creo que tenemos hoy en día. O sea, he estado mirando los últimos datos y ahora hay un 13% de alumnos que son mujeres en las carreras realmente, en las que son de IT, ¿vale? No en el sector general de STEM. En el sector general de STEM estamos hablando más o menos de un 30%. Pero cuando yo estudié, es verdad que yo creo que la proporción estaba ya entre un 30 y un 70%. Aún así, siempre me sentí muy cómoda en la carrera, o sea, la carrera en sí misma no hace diferencias entre hombres y mujeres. Si os gustan las ciencias y para las que estáis interesadas en estudiar una ingeniería, o sea, simplemente tenéis que saber que este tipo de carreras son básicamente un enfrentamiento contigo misma, es prepararte los exámenes, es entender las cosas, pues ser capaz de razonar, de tener esta capacidad analítica y ahí da igual si tú eres chico o eres chica y si eres chica te vas a sentir igual de cómoda que un chico porque al final es aprender a pensar de una forma diferente, ¿no? Porque yo creo que lo que sí que te da las carreras y aquí englobo un poco a las ingenierías es que te enseña a estructurar las cosas y las ideas de una forma diferente. Después de los años de universidad, pues justamente cuando salí de la carrera, pese a que yo la había elegido porque tenía esta gran salida profesional, pues cuando salí de la carrera, lamentablemente, se había caído la burbuja de las .com y entonces no había tanta salida como cuando empecé la carrera. Así que empecé a trabajar en consultoría. La verdad es que en consultoría en aquellos tiempos sí que estaban contratando a muchísima gente y yo empecé ahí mi carrera. Obviamente en consultoría, pues también es otro sector en el que, pues típicamente, y más en la consultoría telco que yo empecé haciendo, pues típicamente también había más chicos que chicas trabajando en aquellos tiempos en consultoría. Pero consultoría, y aquí os voy a contar cosas que yo creo que son súper positivas de mis primeros años de carrera, yo creo que eso me ayudó muchísimo a tener una base increíble de conocimiento desde un principio,
a poder relacionarme con diferentes empresas, o sea, en consultoría tienes la suerte de trabajar en diferentes proyectos, los proyectos son muy rápidos, con lo cual enseguida cambias de un proyecto a otro, hablas con clientes, tienes la suerte de trabajar encima, aunque tú acabes de entrar, de trabajar luego en los clientes con posiciones muy relevantes, con lo cual es verdad que durante muy poco tiempo tienes pues un entrenamiento condensado y avanzado muy intenso porque tienes muchísimas posibilidades de trabajar con muchos clientes diferentes en muchos sectores y en muchos proyectos, con lo cual yo siempre valoro muy positivamente toda esa etapa en la que creo que aprendí mucho y que jamás tuve ningún problema. Quiero decir, estaba rodeada de personas y líderes, en su mayoría eran hombres, es verdad que era mayoritario y pues si miro mis jefes hacia arriba, pues en un 80% siempre fueron hombres, pero en ningún momento hubo ninguna diferencia ni a nivel progresión laboral, ni a nivel exigencia para conseguir las cosas o discriminación en todos los tiempos. Es verdad que como os he comentado al principio, yo siempre considero que me he esforzado mucho, yo soy una persona que dedico mucho tiempo al trabajo porque hay muchísimo más si es algo que me apasiona, con lo cual nunca tuve problema. Tras 4 o 5 años de consultoría en la misma empresa, decidí cambiarme un poco del sector telco a estrategia y transformación, porque quería también tener un punto más de visión estratégica de las empresas y poder ayudar a construir como los siguientes pasos de lo que iban a construir. Y en esa etapa fue cuando me formé como coach ejecutivo. O sea, la empresa identificaba el coaching como una de las herramientas de transformación de la empresa y entonces pues me animó a que me formara como coach. Y aunque yo luego nunca me he dedicado profesionalmente a ser coach ejecutivo, a pesar de que estoy certificada, hay una cosa que sí que valoro muchísimo de esa experiencia y es que me permitió conocerme mucho a mí misma. Y yo creo que eso es algo que a veces dejamos pasar desapercibido y que es muy importante. Es muy importante que vosotros os conozcáis a vosotros mismos, hagáis una evaluación de lo que os gustaría hacer, lo que no os gusta tanto, lo que se os da bien, aquellas cosas en las que realmente os motivan para luego poder así definir un plan de carrera y de pensar qué es lo que queréis hacer. Y aquí hablo de todos los niveles de vuestra vida, o sea, no solo en vuestra carrera profesional, sino en qué va a ser vuestra vida personal y qué es lo que realmente queréis hacer. Si queréis vivir aquí, si queréis ir unos años a vivir fuera, si queréis trabajar en un sector o en otro, o este ejercicio un poco de, vale, yo voy a empezar ahora a estudiar esto, pero realmente, ¿qué es lo que me gustaría hacer en una visión un poco más a medio plazo? Con lo cual, a mí, este ejercicio de formarme en coaching, como realmente te hacen pues también muchísimos ejercicios de conocimiento personal, me vino muy bien para realmente identificar pues algunas cosas que yo también tenía negativas y limitaciones que me ponía a mí misma en mi forma de ser y me ayudaron mucho a luego realmente lanzar mi carrera a partir de ahí, porque yo creo que fue a partir de ahí donde ya empecé a evolucionar un poco en mi carrera. Yo hice coaching, bueno, prácticamente me certifiqué embarazada de 7 meses y ahí nació pues mi hija, la única que tengo, que va a cumplir ahora 10 años. Entonces es una época que yo viví muy feliz, yo siempre había querido ser madre, con lo cual viví la maternidad muy bien, estuve durante la baja de maternidad muy a gusto con mi hija, pero es verdad que yo tenía ya ganas de volver al trabajo porque pues no soy una persona que naturalmente le guste que pues las 24 horas de mi vida estén dedicadas a estar en casa. Entonces es verdad que yo tras los 4 meses pues sí que tenía muchísimas ganas de volver al trabajo y encantada de tener a mi hija en casa. Cuando me incorporé de la baja de maternidad al trabajo, justamente pues a los 2 meses de incorporarme, pues me llamó un headhunter para ofrecerme un cambio de empresa a otra consultora. Es verdad que, o sea, yo me acababa de trabajar, hice todas las entrevistas de la nueva consultora y nunca me pusieron ninguna pega. O sea, quiero decir, yo en las entrevistas fui muy sincera, yo expliqué que tenía una niña, pues creo que en la primera entrevista mi hija debía tener 6 meses, creo que pues cuando empecé a trabajar en la nueva empresa tenía 9.
yo lo dije desde el principio, no tenía nada que esconder. También es verdad que yo transmití que mi nivel de compromiso iba a ser el mismo, o sea, que el hecho de que yo tuviera una hija en casa no cambiaba nada. Es verdad que cuando me preguntaron, ¿tienes disponibilidad para viajar? Y yo les dije, claro que tengo disponibilidad para trabajar, porque ahora es verdad que en esta época de COVID todo es un poco diferente y se viaja menos dependiendo del puesto de trabajo, pero en su día, pues sobre todo estos puestos de consultoría o los puestos globales que he desarrollado después en mi carrera, pues exigían muchísimos viajes. Y yo les dije, mira, sí, yo viajo, me gustaría que no fuera más del 75% del tiempo, pero si tengo que viajar más, pues lo vamos y lo gestionamos. Quiero decir, yo también entiendo, y esto es una decisión personal, y todo es válido, y por eso también mucho lo del ejercicio de cómo tú te ves y qué es lo que quieres hacer. Yo no considero que ser madre sea, o ser padre, entendedme aquí, porque esto es una cosa familiar, sea una limitación para desarrollar tu carrera profesional. O sea, si lo veis así, yo justamente me cambié de trabajo nada más tener a mi hija y seguí evolucionando en mi carrera. Cómo tú luego te quieras enfrentar a la empresa, a tu nuevo puesto o a tu evolución de carrera, como yo siempre digo, es una cosa con la que te tienes que sentir cómoda. O sea, por poneros así ejemplos personales de cosas que yo he vivido, yo me acuerdo que cuando mi hija tenía 3 o 4 años, un día venía del colegio y cuando yo llegaba a casa, pues para la hora de la cena, entonces me decía, mamá, ¿y por qué a las otras niñas sus madres les van a buscar al colegio? Es que tú nunca vienes. Y es verdad que yo a mi hija pues la voy a buscar algún viernes al colegio y no todos. Y entonces yo le intentaba explicar, mira Paula, es que las personas son diferentes, o sea, no todas las personas, pero esto no es porque yo sea tu madre o porque el otro sea tu padre. Las personas tenemos diferentes trabajos con horarios diversos, nuestro nivel de las horas que tenemos que estar fuera es diferente y hay personas que eligen unas cosas y deciden dedicarse muchísimo más a estar con sus hijos y recogerles en el colegio y estar más presentes en su día a día. Y es igual de válido que el que yo esté trabajando para intentar conseguir otras muchas cosas y que luego cuando llegue a casa, yo siempre le explicaba, pero a que luego cuando llego a casa me centro en ti y entonces hacemos cosas juntas y los fines de semana hacemos cosas juntas. Pues lo importante es que el tiempo que pasemos juntas lo aprovechemos. Mi hija, pues obviamente ya lo ha interiorizado de una forma natural, está muy acostumbrada a mis horarios de trabajo y a lo que puedo y no puedo hacer, pero yo le he intentado inculcar siempre desde pequeña que pues también forma parte de nuestro recorrido profesional y del esfuerzo que yo estoy intentando hacer para luego pues tener otras cosas en la vida. Pero en esto, y es mi punto de algunas de las cosas que creo que todavía están por cambiar, hay dos factores que yo considero relevantes. Uno, nos tenemos que sentir cómodos con estas decisiones que tomemos de algunas cosas que a lo mejor nos estamos perdiendo, ¿vale? Y esto es muy personal. Quiero decir, cuando yo no iba a buscar a mi hija todos los días, yo no podía estar todos los días en el trabajo pensando, es que yo lo que debería estar haciendo es ir a buscar el trabajo a mi hija. No, yo me sentía cómoda con tener, pues tener la suerte de poder tener a una cuidadora que la fuera a buscar o que el padre de mi hija fuera en algunos momentos si él podía. Pero personalmente yo no me sentía como que estaba siendo mala madre por no estar ahí en cada uno de los momentos, ¿vale? Y esto es muy personal y es una decisión que vosotros tenéis que tomar. Y la otra decisión que yo considero que es muy relevante es que tener hijos para mí es una decisión familiar, en las diferentes familias que existen hoy en día, ¿vale? Entonces, cuando se tienen hijos, yo sí que creo que hay una decisión un poco familiar de, pues hay normalmente una persona que se va a ocupar un poco más, ¿no? En una etapa del niño y otra que a lo mejor, pues suponiendo que la familia tenga dos padres, ¿no? Que se va a ocupar un poco más de desarrollar su carrera profesional. Eh, yo lo que sí que creo que hay que cambiar aquí es que no seamos nosotras las que siempre digamos, no, venga, yo voy a ser la que me quede en casa, si no lo creemos realmente. O sea, yo respeto todo y no todo el mundo tiene por qué conseguir una carrera de una determinada forma en el trabajo. Yo creo que todos los modelos son válidos y que hagamos, lo que tenemos que hacer es sentirnos cómodos con las decisiones que tomemos.
Pero sí que es verdad que en estos momentos que a lo mejor tensionan un poco más, yo creo que las decisiones aquí las tenemos que tomar iguales. Entonces, el hijo se ha tenido en un contexto familiar, entonces como tal vamos a tomar las decisiones adecuadas para ver cómo nos lo repartimos, ¿vale? Y hay ahora en muchas empresas, bueno, y con el cambio de la legislación en España, o sea, mirando y Mastercard lo tiene, por ejemplo, impulsado desde hace muchos años, la baja de maternidad es igual que la baja de paternidad. Quiero decir, la empresa no te va a penalizar porque tú tengas un hijo. La empresa te pone facilidades. Mi empresa piensa que los hombres se tienen que dedicar de forma igualitaria al cuidado de los hijos en estos primeros meses y la baja es igual, ¿vale? Así que no hay diferencia. Si realmente queréis formar familias, no tengáis ese pensamiento de que esto es que va a venir en el peor momento de mi vida y me va a frenar el progreso, porque de verdad que no tiene que ser así, que para mí supuso una oportunidad de cambio. Entonces, por seguir contándoos mi desarrollo profesional y tras haber entrado en esta nueva consultora, me designan a un proyecto en Telefónica. En Telefónica, en lo que se llama Telefónica Digital, que fue una empresa que creó Telefónica para desarrollar nuevos verticales, pues un poco fuera de su core business, ¿vale? Intentar ver nuevas líneas de negocio. Entonces, yo empecé a trabajar en servicios financieros. Al año de estar ahí como consultora externa, Telefónica me hizo una oferta para que empezara a formar parte de su plantilla. Y pues ahí empezó cuando empecé a desarrollar un poco más mi carrera relacionada con el mundo de los pagos digitales y del e-commerce. En los años en los que estuve en Telefónica, es verdad que tuve que viajar muchísimo. Yo tenía un puesto global, viajaba muchísimo a Londres, algunos países de Latinoamérica, pues porque Telefónica también tiene presencia en Latinoamérica y, bueno, en concreto Alemania dentro de los países de Europa, que era donde estábamos lanzando también soluciones. A mí me encanta personalmente pues las oportunidades que he tenido de viajar con el trabajo, porque además me han permitido relacionarme con personas de diferentes culturas, igual que considero que es muy importante que nosotros formemos parte de los puestos de dirección de las empresas, porque es importante tener diferentes opiniones, pues también creo que las diferentes culturas y ver nuevas formas de pensar y de cómo viven las cosas, pues siempre aporta un valor también extra, ¿no? De conocimiento y de lo que yo me puedo quedar de cómo hacer las cosas diferentes. Con lo cual, durante esa época es verdad que estuve viajando mucho. Después de unos 4 años en Telefónica, más o menos, y por algunas reestructuraciones que estaba haciendo Telefónica por esa época, un poco de cambio de estrategia, pues sí que es verdad que me llegó la reflexión de que quizá había llegado el momento de hacer otro cambio. Y entonces en esos momentos pues no sabía si quería hacer un cambio interno dentro de Telefónica, si quería moverme fuera, con lo cual lo que decidí fue hacer un máster pues para un poco ponerme al día, ver cuáles eran las tendencias y por qué. Bueno, yo siempre pienso que en estos momentos el conocimiento es muy importante, que realmente siempre nos va a ayudar a posicionarnos mejor frente a los diferentes puestos de trabajo y que pues además pues te relaciona con muchísimas gentes y te genera pues nuevas oportunidades. Entonces al final hace que crezca tu red de contactos profesionales. Así que empecé a hacer el máster en transformación digital, pero pues tuve la suerte de que me contactaran para un proceso en Mastercard, porque es verdad que conocía a pues una de las personas con las que yo trabajaba de Telefónica, se había ido a Mastercard y me dijo que había una posición abierta y empecé a trabajar en Mastercard hace ya 4 años. He de deciros que puede ser que Mastercard sea la empresa que más desarrolla y empuja políticas todo el tiempo de igualdad, de impulso y de ayuda a la sociedad. Justamente ayer me llegaba un informe que se había publicado en el que Mastercard, junto con otras 4 empresas, formaba parte de las compañías que lideraban la igualdad salarial. Y entonces es verdad que también pues motiva mucho saber que estoy trabajando en una empresa donde estas cosas son relevantes, pero no relevantes solo en el punto de que a nosotros como empleados pues obviamente nos tratan de forma justa
no diferencian si tú eres hombre, mujer, o tienes una religión específica o si eres de una raza específica. En el momento en el que ven una discriminación a nivel sociedad, es verdad que Mastercard trabaja mucho pues en utilizar la imagen de marca que tiene para intentar ayudar en todos estos contextos, para intentar, por ejemplo, contribuir a la inclusión financiera, porque nosotros estamos aquí viviendo en España y todos tenemos alcance y posibilidades, pero vamos, que si nos vamos a 50 años atrás, o sea, una mujer no podía abrir una cuenta del banco sin que figurara un hombre, ¿vale? Pues eso que nosotros hemos adelantado y que en lo que estamos en una posición pues muy buena y positiva en la sociedad, pues esto no ocurre todavía en otros países. Entonces es verdad que ahí pues Mastercard tiene un posicionamiento muy claro de que no solo es una empresa, por supuesto, tecnológica que da soporte a las entidades bancarias para los movimientos transaccionales, sino que además tiene un papel activo en la sociedad para intentar contribuir a todas estas acciones. Así que la carrera en Mastercard, la verdad que muy positiva. Yo creo que en Mastercard estamos prácticamente en la igualdad de hombres y mujeres. En España somos unas pocas menos mujeres, pero es circunstancial. No se hace ninguna discriminación en cuanto a si vamos a, si necesitamos incorporar un rol, siempre se intenta buscar al candidato que sea mejor para el puesto y siempre con el objetivo de que no haya grandes diferencias en los grandes números. Tenemos muchísimas posiciones en Mastercard que están lideradas por mujeres, que son muy valiosas y eso es lo que yo creo que debería ocurrir en todas las empresas. Obviamente, venimos de donde venimos y eso no lo podemos obviar. Entonces, el camino que hemos recorrido durante, o que recorrieron nuestros padres y nuestros abuelos durante muchísimos años, fue de conseguir la igualdad a día de hoy, pero venimos de, pues de un mundo de cuando nuestros padres, pues no todas las personas de la edad de nuestros padres, a lo mejor estudió en vuestro caso de vuestros abuelos, tuvieron la posibilidad de a lo mejor estudiar una carrera universitaria, porque había muchísimos que todavía se dedicaban al cuidado de la casa y del hogar. Entonces, como han entrado menos mujeres, pues es verdad que todavía veamos ciertos desajustes en el modelo de cuántas mujeres llegan a puestos directivos. Pero eso debería cambiar, porque es verdad que en nuestra generación ya, en la mía, no ha habido esos problemas. O sea, estudiar una carrera o dedicarte a una carrera científica o si quieres hacer otra cosa, ya no tiene trabas, no tiene diferencias, está súper normalizado en la sociedad que nosotras estudiemos, trabajemos y lleguemos a puestos de responsabilidad, al igual que cualquier otra persona, si realmente lo merecemos, con lo cual yo creo que ahí tendríais que vosotras pues aprovechar esta oportunidad del momento en el que estamos y de todo lo que han hecho antes para nosotros, ¿no? Para que realmente nosotros podamos desarrollar nuestra actividad. Entonces, otra de las cosas que me gustaría transmitiros, yo en Mastercard, como os he dicho, me dedico a los pagos digitales y es verdad que es algo que me apasiona mi trabajo, me apasiona lo que me dedico. Entonces, yo os animo a que intentéis luchar por hacer algo que realmente os guste y os motive, porque el trabajo al cual normalmente hay que dedicarle bastante tiempo de nuestra vida es algo pues que te llena muchísimo más, te transforma muchísimo más si realmente estás en un entorno en el que tú te sientes confortable, si estás con personas que comparten tus valores, si estás en una empresa que además pues tiene unos valores parecidos a los que tú tienes y en el que tú puedes desarrollar tu actividad. Entonces, en el trabajo pasamos muchísimas horas. Si tenéis la oportunidad de elegir, y esto es algo que se va construyendo paso a paso en vuestra carrera, mi recomendación es que intentéis pues, identificar vuestras capacidades, las que sean, vuestras habilidades, qué es lo que mejor se os da y a partir de ahí intentéis llevar vuestra carrera profesional a algo que realmente os guste y que os realice como personas. Y bueno, yo tenía algunas cosas también
que he hablado en los últimos años y que me parecen relevantes, que también tengáis en cuenta. Pues de mi trato también con personas de vuestra edad y que me han llamado muchísimo la atención. O sea, yo mi experiencia ya la habéis visto, yo nunca me he encontrado con ningún problema, no he tenido una reflexión de que no pudiera conseguir algo. He luchado siempre por todo lo que quería, he buscado las oportunidades, me he apoyado en la formación cuando he creído que eso me podía pues dar un paso más en mi carrera profesional. Y lo que quiero es que vosotras que ya lo tenéis de base y que podéis vernos, pero no solo a mí, sino a muchísimas personas que han logrado muchísimas cosas, pues que os quedéis con el mensaje de que si yo quiero y yo me esfuerzo y yo me preparo, pues sí que puedo conseguirlo. Pero es verdad, y hay una cosa que a lo mejor no siempre tiene que ser así, que tenéis que hacer también una reflexión de cuándo queréis, o sea, de qué queréis hacer en la vida. O sea, con lo que os decía un poco al principio de con qué os sentís cómodos, es verdad que a lo mejor, y yo creo que tenemos que tener mujeres ejemplo, ¿no? O personas ejemplo, y aquí no mujeres, porque yo creo que esto va de personas que pues que hayan llegado a unos sitios y nos puedan servir como ejemplos de las cosas que se puede conseguir. Pero que realmente lo que vosotros tengáis como objetivo sea lo que a vosotros os motive. Quiero decir, no todos tenemos que ser CEOs de compañías o no todos tenemos que ser montar una startup que luego llega a ser un unicorn y se valore mundialmente mucho. O sea, quiero decir, si podéis llegar a eso porque es lo que os motiva y queréis trabajar en eso, adelante. O sea, adelante, pero adelante, formaos, trabajad, ver si tenéis las capacidades, haced un camino e intentad conseguirlo. Pero si vuestro objetivo no es llegar a ser CEO de una compañía, es también lícito. O sea, no tenéis por qué llegar hasta lo más alto. O sea, yo no soy CEO de la compañía, yo soy directora, es verdad, de la suerte de una compañía multinacional y yo me siento cómoda con esto. O sea, probablemente querré dar algún salto más a lo largo de mi carrera, pero no me hace falta ser presidente de Mastercard. Entonces, también ver cuál es vuestro objetivo. Obviamente no os conforméis con quedaros abajo. Yo creo que siempre hay que luchar por llegar un poquito más y por crear una carrera. Pero sentíos cómodas con lo que queréis hacer. Si os queréis dedicar a una cosa de arte, también es válido. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que en tecnología hay muchísimas oportunidades. Entonces, si vosotras o vosotros tenéis un rol o unas capacidades de forma natural que os acerquen a este mundo, pues justo pues leí esta semana en la prensa que en los próximos años va a haber 900.000 puestos de tecnología por cubrir en Europa. Es verdad que hay una gran oportunidad en el mundo tecnológico y que si nos damos cuenta de toda la innovación que viene y de todos los proyectos que vienen en el futuro, pues es verdad que es un buen sitio para estar, porque ahora que trabajamos en tantas cosas de machine learning, de pues la inteligencia artificial, de los modelos de datos, big data, pues yo creo que sí que hay una oportunidad. Pero mirad si vosotros realmente os vais a sentir cómodos ahí. Si os lo sentís, yo os animo a que desarrolléis esa carrera porque la verdad es que es muy gratificante, se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que el futuro que nos espera va a ser muy positivo para todos y nos va a dar grandes oportunidades de seguir avanzando. Así que yo os animo a que lo aprovechéis. Ayer hacía una reflexión sobre cómo lo estáis viviendo vosotros, ¿no? Y cómo veis la evolución. Y yo lo que creo es que sois muy afortunados. O sea, si os dais cuenta a vosotros, ahora pues estamos en el siglo XXI, estamos muy avanzados, tenéis acceso prácticamente a todo en tiempo real. Quiere decir, eh, yo que tampoco soy súper mayor, yo no tuve móvil hasta los 19 años, no tuve mi iPad hasta mucho después. Mi hija hace poco me preguntaba, pero mamá, ¿tu iPad? ¿Tú cuándo tuviste el primero? ¿Qué tenías? ¿Cómo era tu iPad de pequeña? Y decía, pues mira, mi iPad de pequeña era un cuaderno y una enciclopedia, ¿sabes? Porque yo no tuve desde pequeña la posibilidad de acceder a Internet, de tener toda la información en tiempo real, de acceder a todo. Pero vosotros sí que lo tenéis. Entonces, mi recomendación aquí es intentad aprovechar pues todo el acceso que tenéis a la información, a la comunicación,
aprender, o sea, aprovechar pues todo lo que tenéis a vuestro alcance para formaros, para saber más. Y esto os lo digo por dos cosas importantes. Una, porque yo siempre he creído muy positivo o sea, el conocimiento, el saber las cosas, el saber por qué están pasando las cosas, el poder aprender, que vosotros os hagáis una opinión propia de las diferentes cosas, que sepáis cuál es vuestro pensamiento, pero no solo político o de trabajo o incluso social en este aspecto, que vosotros os lo hagáis y mi consejo es que tengáis todo este conocimiento y generéis esta opinión para que realmente podáis cambiar las cosas. O sea, porque igual que hubo muchas personas que han luchado hace muchísimos años para que nosotros lleguemos a lo que tenemos a día de hoy, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar todo lo que tenemos pues ya de nuevo y en unas bases muchísimo más fáciles que lo que tuvieron pues nuestros familiares hace muchísimos años para intentar cambiar otras muchas cosas que aún nos quedan por cambiar, para intentar que realmente nuestra sociedad evolucione. Y si lo veis, y suponiendo que en unos años en España estemos bien, porque es verdad que ya tenemos pues mucho ganado y mucho recorrido, leía la semana pasada un informe de UNICEF donde ponía que había 132 millones de niñas en el mundo que todavía no tenían acceso a, a la formación, que no iban al colegio. Es que cuando hayamos conseguido cambiar las cosas aquí, es que realmente nos queda mucho por hacer todavía afuera. Hay muchas cosas buenas que podemos hacer. El 66% de los países tienen paridad actual en la educación, pero todavía hay un 33% que no lo tienen en educación primaria y cuando esto hablamos ya de estudios superiores se queda en un 25%. Entonces, para llegar ahí nos quedan muchos años, yo creo que todavía de recorrido, de lucha y de poder hacer cosas. O sea, por eso, o sea, os doy un mensaje un poco de ser rebeldes, o sea, no deis por sentado que las cosas que ya tenemos y que ya han conseguido los demás son las que valen y son las que se tienen que quedar. O sea, yo creo que vosotros tenéis la oportunidad, tenéis todo a vuestro alcance para seguir trabajando y para realmente poder seguir cambiando muchísimas cosas. Y la otra cosa que os quería decir es que aprovechéis también todo este conocimiento, porque yo sí que creo en que tenemos que luchar por la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de oportunidades ante la igualdad de capacidades. O sea, lo que quiero decir es, formémonos, aprender, leer, estudiar, o sea, ser curiosos, o sea, intentar que aprovechar lo que tenéis a vuestro alcance para realmente tener más conocimiento, porque así luego cuando tengáis que luchar por un puesto o cuando tengáis que en la vida pues competir con otra persona para algo, vosotros podéis ser los que estéis mejor preparados. Entonces, para mí hay un mensaje muy fuerte que quiero que os quedéis hoy, de tenéis todo a vuestro alcance, eh, aprovechadlo, porque yo creo que estáis en un momento en el que pues con internet, con los móviles, con la tecnología, pues con la interacción social y entendiendo también las limitaciones que el COVID nos está poniendo ahora, pero en este aspecto no nos las pone, pues que aprovechéis todo esto pues para salir adelante y para pues coger todo el conocimiento que podáis, desarrollar todas vuestras habilidades, estas que os decía, de hacer un ejercicio interno realmente para ver qué es lo que se da bien, qué es lo que te gustaría hacer y que a partir de ahí pues podáis conseguir vuestras metas. Y también por último os quería decir que seáis fuertes, que luchéis por las cosas, o sea, que lamentablemente pues la vida a veces es más fácil y a veces es más difícil y que intentéis ser, o sea, tener esa capacidad y esa fortaleza para en cada momento en las que tengáis como un pequeño obstáculo en la vida, pues que realmente os podáis levantar y sigáis adelante. Pero esto ya no es por, entenderme, por ser mujeres o por ser hombres. O sea, en la vida al final son muchos pasos, no siempre se consigue todo a la primera. O sea, las cosas hay que lucharlas, hay que intentarlas, hay que hacer una evaluación de por qué las cosas no las hemos hecho bien y pensar en cómo las tenemos que hacer en adelante.
yo a lo largo de mi carrera, haciendo una reflexión de, por ejemplo, de qué cosas podría haber cambiado, yo pasé 7 años al principio en consultoría, pues muy acomodada en una empresa que me valoraba mucho, en la que estaba progresando y en ese momento pensé, bueno, pues ya estoy aquí, ya controlo, conozco muchísimo a la gente, conozco muchísimo la organización, pues voy progresando poco a poco y en esos momentos no me planteaba, es que hay muchísimas otras cosas que puedo conseguir, ¿dónde está el resto de mi carrera? Y es verdad que ahí hasta que no hice la reflexión de coaching, pues no me animé a dar ese paso adicional y seguir progresando por lo que realmente yo quería. Entonces ahí os animo a que vosotros, pues ante las dificultades que tengáis de vuestra vida, ante cualquier cosa que no salga bien, y aquí incluyo pues muchos aspectos, pues a lo mejor profesionales, pues porque no estemos consiguiendo el puesto que queríamos, porque a veces pasa que hay una promoción en la empresa y no te la dan a ti y se la dan a tu compañero, ¿vale? Pues para que aprendamos, intentemos reflexionar de por qué están pasando esas cosas, para que hagamos también un ejercicio de ver qué otras cosas nosotros podemos hacer y que no os desaniméis, que simplemente paso a paso al final se consigue. O sea que yo espero que mi carrera y mi experiencia de vida os sirva, pero simplemente como un ejemplo de que las cosas si se luchan se consiguen y de que muchas veces pues se abren oportunidades y tenemos que estar preparados para que cuando llegue una de estas oportunidades la podamos coger. Había una frase que decían hace poco o sea, de que la suerte te pille preparado, ¿no? Y yo creo que es un mensaje muy válido. Obviamente hay ciertas cosas que surgen o que de repente te llamen de una empresa o que te den tal. Hay veces que es una cuestión circunstancial. Bueno, pues hagamos todo lo posible porque si esto pasa, nosotros seamos las personas que estamos más preparadas para que realmente ante esa oportunidad seamos finalmente las personas seleccionadas. Y ya por último, para cerrar, eh, y ahora me podéis hacer todas las preguntas que queráis, os quería pedir que me ayudarais en este objetivo que os he comentado al principio, que os decía de que realmente, pues para cuando vosotros lleguéis a mi edad, pues a mí me encantaría saber que vosotros estáis dando charlas de liderazgo, de inspiración también a personas pequeñas para desarrollar sus carreras, pero me encantará que estas charlas no estén sesgadas, que ya no tengamos que hablar de que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, que no tengamos que vivir en un mundo en el que eso sea un tema que tenemos que seguir hablando y tengamos que seguir luchando, sino que realmente cuando estéis aquí sea porque ya lo hemos conseguido y simplemente pues habléis como referencia pues a tantas otras personas de las cosas que se pueden conseguir. Y para esto, yo siempre lo digo, creo que las empresas han dado un paso de gigantes durante los últimos años, que si había algunas empresas que realmente no trataban las formas de una forma equitativa, yo creo que se han evolucionado, que además pues el gobierno ha impulsado muchísimas acciones también para que realmente haya una igualdad y que lo que nos queda más es pues trabajar desde las familias para que realmente en la educación, en nuestras casas, nosotros seamos plenamente conscientes de que no hay esas diferencias, de que si educamos, pues si, no sé si vosotros tenéis hermanos, hermanas, que en casa se eduque igual, que todos podemos conseguir a lo mismo. O sea, pues por lo que me decíais al principio, pues en casa no vale regalarle el ordenador al niño y una muñeca a la niña. O sea, que nos quitemos todas esas cosas que son al final como cosas pequeñas, pero que van calando en los niños para que realmente, pues en casa estemos diciéndoles que todo vale, ¿sabes? Que es igual para los dos, que tienen las mismas posibilidades, que luchen por las cosas y que luego vosotros también os lo creáis. O sea, hay un ejercicio muy importante de yo tengo que saber para lo que valgo, yo tengo que saber cuáles son mis capacidades y en base a ello voy a luchar por poder llegar ahí. Pero no os quedéis pensando, es que a lo mejor no soy capaz. No, haced un ejercicio de realmente decir, no, mira, es que yo en esto soy bueno y en esto se me da muy bien. Entonces yo creo que con esto puedo llegar ahí. Entonces no vayáis con miedo a la vida.
O sea, la vida tenéis que ir con seguridad de que con vuestro conocimiento, con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo y con lo que todo, donde estamos hoy en día y todo lo que hemos conseguido llegar a partir de hoy, pues tenéis todo a vuestro alcance para realmente conseguir todo lo que queráis conseguir. Así que simplemente yo os animo a que luchéis por ello porque pues estáis en un momento muy bueno donde yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Así que os animo a empezar cuanto antes.